Algunos creen que si no se le impone las manos al enfermo no se va a sanar, pero si no, eso no es verdad, ustedes lo saben. La imposición de manos es buena, pero es solamente un signo de compasión, no es esto que sana. El día 1 del año tuvimos una misa por televisión, como todos los domingos, por Lumen 2000. Y nos quedaban 3 minutos, porque tenemos derecho a 1 hora justa. Nos quedaban 3 minutos antes de la bendición final de la misa. Y yo le dije a la gente, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para hacer una oración por los enfermos, para que el Señor les bendiga en este año nuevo. Hicimos una oración cortita, 3 minutos, por televisión. Y una señora que estaba en su casa y que tenía cáncer en el ovario izquierdo, da testimonio ahora que durante la oración de sanación por televisión, ella comenzó a recibir sanación, desapareció su dolor y ahora está muy bien. Y no hubo que imponerle las manos porque estaba bien lejos. Se sanó por televisión. Miren cómo el Señor nos habla, que Él está presente en todas partes. Hay otros que se sanan por teléfono, no digo eso para que me llamen, porque yo recibo demasiadas llamadas a veces. A un amigo mío de Miami me ofreció regalarme un teléfono portátil. Le dije, de ninguna manera, yo cuando me voy de mi oficina estoy bien porque no hay más llamadas. Yo no quiero teléfono portátil. Pero también el Señor sana por teléfono y no hay imposición de mano. El Señor sana en la multitud y no imponemos la mano a nadie. De manera que si uno cree que si no se le impone las manos no se va a sanar, es que no pone su fe en Jesús, pone su fe en la persona que ora y no le pasa gran cosa. La imposición de mano está bien cuando oramos por 1, 2 o 3 enfermos, pero es sencillamente una señal de compasión. Y la imposición de mano es como cuando un niño se cae y le duele el brazo y llora y su mamá lo toma en los brazos y le pasa la mano y el niño siente la compasión de su mamá y deja de llorar. La mamá no lo sanó, pero le manifestó su compasión. Entonces, cuando ustedes visitan a un enfermo, está muy bien que le pongan la mano sobre la frente y que hagan una oración. Es un signo de compasión. Cualquier mamá sabe que puede ayudar a un niño cuando siente la compasión de su mamá. Y por eso dice Jesús, en mi nombre impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán curados. Hay personas que dicen, yo no oro por los enfermos porque no tengo el carisma de sanación. Pero así no lo vas a tener nunca. El Señor da el carisma de sanación a las personas que comienzan a orar por los enfermos. Cuando Él ve que tenemos compasión por los que sufren, un día le puede dar el carisma de sanación, si Él quiere. Yo en mi vida nunca había visto una sanación durante mis oraciones. Y después de haber recibido mi sanación, comencé a ir a los grupos de oración carismática. Yo sabía que no eran tan locos como yo pensaba. Y asistí a los grupos de oración. Y porque yo había sido sanado, había personas que me pedían al final de la asamblea de oración que orara por ellos. Y yo aceptaba hacer una pequeña oración. Al principio yo no sabía cómo hacer eso. Yo salía del apuro con un Padre Nuestro y una Ave María, porque no era nuestra costumbre hacer oración espontánea antes. Y comencé a orar por los enfermos, pero no pasaba nada. Y pasó el mes de septiembre, octubre, noviembre. Oré por muchos enfermos y no pasaba nada. Y el 18 de noviembre, por primera vez en mi vida, en el año de mi sanación, en el 73, yo vi a un hombre que sufría mucho de artrosis y me había pedido orar por él. Él caminaba
apoyándose en bastones, tenía mucho dolor en las piernas, en los brazos. Y yo le hice una oración. No oré mejor que la víspera, pero ese día fue que el Señor decidió darme el carisma de sanación. Este hombre comenzó a sudar y comenzó a llorar, un hombre de 51 años de edad llorando. Yo pensaba, ¿qué le pasa? Y seguí orando por él y él sudaba mucho. Cuando terminé de orar se levantó y brincaba de alegría, no tenía más artrosis, estaba sano. Era la primera vez en mi vida que yo veía a un enfermo recibir sanación durante mi oración. Entonces me animé a seguir orando y se sanaba uno de vez en cuando, no muchos. Y seguí ese ministerio. Y como le dije al principio, un carisma es un don espiritual, pero así como un don natural crece cuando lo ejercitamos, así un don espiritual se desarrolla en el ejercicio. Si tú recibes el carisma de sanación y oras muy poco por los enfermos, no se va a desarrollar. Pero si tú oras mucho por los enfermos, cuando tienes la oportunidad, tú puedes tener la alegría de ver de vez en cuando a un enfermo sanándose. Ahora yo personalmente veo más sanaciones durante la Eucaristía, pero no hace falta que haya celebración de la misa para que la gente se sane. Lo único que cuando tenemos el Santísimo expuesto o cuando celebramos la Eucaristía por los enfermos, en el ministerio al cual el Señor me ha llamado, yo veo más sanaciones que cuando oro por una persona en privado. A pesar de que el Señor también sana a veces, orando por uno en particular. Pero, le repito, la imposición de mano es un gesto de compasión, pero no sana a nadie. El que sana a Jesús en la fe. Leemos en el Evangelio que la mujer hemorroísa nada más tocó el vestido de Jesús y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo, pero Señor, es la multitud que te está empujando y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque una fuerza ha salido de mí. Y esa mujer, muy asustada, dijo, soy yo, Señor. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Nada más con tocar el vestido de Jesús, quedó sanada. Y este pasaje del Evangelio a mí me complica la vida, porque hay gente que cree que si me toca, se van a sanar, pero yo les digo, yo no soy Jesús. Y digo, yo soy el burrito de Jesús. Cuando Jesús entró en Jerusalén, el domingo de Ramos, si la gente hubiese ido a tocar el burrito que llevaba Jesús, no hubieran recibido nada, lo más que hubieran podido recibir una patada, ¿verdad? Porque tocando al burro no se sana nadie, es tocando a Jesús, y ustedes tocan a Jesús en la comunión, presente en la Eucaristía. Y por eso el momento más maravilloso para pedir una sanación es durante la comunión. Hay muchos testimonios de personas que han recibido sanación en el momento de recibir la comunión. Yo creo que fue a ustedes que le conté del ciego de Paraguay, ¿verdad? Que se sanó en el momento de la comunión. Y eso es frecuente. Es un momento privilegiado para pedir una sanación. O orando delante del Santísimo expuesto, hemos visto como que los signos se multiplican. Jesús confirma su presencia real en la Eucaristía a través de signos numerosos que nos ayudan a creer que Jesús está realmente presente en la hostia santa. Yo me recuerdo que estaba predicando en Aguas Buenas, en México, con Alexi, en Agua Caliente, con Alexi y Elba. Y teníamos un gran encuentro
al aire libre, en un centro deportivo, pero al aire libre. Y después de la comunión oramos por los enfermos. Y el Señor comenzó a manifestar su gloria, sanando a muchos enfermos. Y una palabra de conocimiento decía que alguien se estaba sanando de parálisis, que se levantara a caminar, y esperábamos. Y un joven que estaba en silla de rueda se levantó y con muchos problemas comenzó a moverse. Y los vecinos lo ayudaban a dar un paso y otro. Y nosotros le estábamos animando, siga caminando, que la gloria de Dios brille entre nosotros. Y él caminó y caminó. Y su hermano lo acompañaba. Y él llegó hasta el altar. Y yo le pregunté, ¿cuánto tiempo tenías tú sin caminar? Y dijo él, yo nunca, es la primera vez que camino. Y le dije, entonces, ¿cómo te atreviste a levantarte a caminar si nunca has caminado? Y su hermano que estaba ahí dijo, soy yo que le grité, llegó tu turno, levántate. Su hermano tenía mucha fe, le dijo, llegó tu turno, levántate. Su hermano debía tener 19 años y él debía tener como 17. Y su hermano le dijo, llegó tu turno. Es curioso cómo el Señor se puede usar, servirse de la fe de otros a veces. Y él comenzó a caminar. Y nosotros, en el Ministerio de Sanación, siempre le decimos a la gente que es importante dar testimonio, que los testimonios edifican la fe de la asamblea, nos ayudan a creer que Jesús sana hoy. Yo me recuerdo que estábamos predicando, Pura y yo, en Licey al Medio, cerca de Santiago. Y en la misa de sanación, el sábado hubo varias sanaciones. Y esa gente de Licey al Medio tiene una fe grande, la fe del Cibao es algo muy conocido, ¿verdad? El domingo, en la clausura, hemos pedido a los que habían recibido sanación que se acercaran a dar testimonio para la gloria de Dios. Y una señora de 81 años de edad, que sufría mucho de la espalda, había recibido sanación el sábado por la tarde y estaba feliz porque tenía años sufriendo de la espalda. Ella sintió un escalofrío en su espalda y el poder de Dios actuando, ella se liberó de su dolor. Entonces la vieja campesina, muy sencilla, se acercó a dar testimonio. Y ella en su vida no había tocado un micrófono. Ella nada más había visto teléfonos. Y cuando le pasamos el micrófono, ella tomó el micrófono y lo puso así. Y dijo, ¿aló? Y dijimos, no al oído, a la boca. La pobre tenía mucha buena voluntad, pero no sabía cómo usar el micrófono. Y fue a contarnos su testimonio. Pasan cosas raras, ¿verdad? El micrófono al oído. Pero ella tenía buena voluntad y dio su testimonio. Y dio gracias a Dios. Así vemos cosas muy especiales en ese ministerio. Hay de todo. Pero siempre es la gloria de Dios que brilla. Y el Señor puede sanar a través de una oración de fe. Puede sanar a través del sacramento de los enfermos, que a veces algunos reciben sanación a través de los santos óleos. El Señor puede sanar durante la comunión. La Eucaristía es realmente sacramento de sanación. El Señor puede sanar a través de una confesión. Yo me recuerdo, no voy a decir dónde porque son secretos, pero estaba yo predicando un día y un hombre me llevó a su esposa. La esposa tenía una semana que no hablaba, no quería comer, estaba en una profunda depresión nerviosa y la había llevado al médico y no había con qué sanar a la esposa y ella no quería ni hablar. Y el esposo me la llevó para pedir una oración por su sanación. Y yo
le dije, entra a la iglesia, vamos a orar cerca del Santísimo. Después le dije, déjame solo con ella para que le hable un poco. El esposo se fue y le dije a la esposa, ahora que estamos solos, yo voy a hacerle alguna pregunta antes de orar por usted, porque antes de pedir al Señor es bueno pedirle perdón por nuestros pecados, y si usted puede hacer una buena confesión, me vendría muy bien antes de la oración. Ella no quería hablar. Comencé a hacerle alguna pregunta y al principio me respondía como muda, pero con la cabeza decía que sí o que no. Y yo le iba haciendo un examen de conciencia y comenzó a hablar poco a poco y a decirme sus problemas. Y total, se confesó. Y yo le dije, voy a darle la santa absolución en nombre del Señor para que usted tenga mucha paz. Después oraremos por su salud. Y conseguí que pidiera perdón al Señor y le di la absolución. Y después pensé hacer una experiencia para ver. Yo dije, antes de orar por su salud, si usted quiere, vamos a entrar un poco a la casa parroquial a tomar un refresco, porque hace mucho calor. Y ella estaba de acuerdo. Y entramos a la casa parroquial y yo le di un vaso de Coca-Cola y se lo tomó. Ella no quería tomar nada antes. Y seguí hablando con ella. Y mi cocinera me había hecho un buen bizcocho ese día y le corté un pedazo de bizcocho y se lo di. Ella comenzó a comer mi bizcocho y tuve que darle un segundo pedazo. Me iba a comer todo mi bizcocho. Ella que tenía una semana sin comer. Y comía y bebía su Coca-Cola. Ya iba bien. Y yo todavía no había orado por su sanación. Nada más le había dado la absolución en el nombre de Jesús. Después salimos de la casa parroquial. Y el esposo estaba feliz porque ella hablaba y era otra persona. El esposo andaba diciendo que el padre Emiliano había orado por su esposa y que Jesús la había sanado. Yo pensaba si él supiera. Yo ni oré por ella. Nada. Le di la absolución. El sacramento de la reconciliación también es sacramento de sanación. Mucha gente angustiada y como agobiada por algún error que han cometido, cuando tienen la alegría de confesarse y de sentirse perdonado, el Señor perdonando sana. También el Señor sana a través de los otros sacramentos. Yo he visto en Winnipeg, en Canadá, en un retiro, he oído un testimonio muy hermoso de un niño que nació mongólico, así se dice, ¿verdad? Sí. Mongólico. Y la familia estaba muy triste, porque el niño, según todo lo que aparecía, el médico dijo que iba a ser mongólico. Pero ellos, a las pocas semanas o al mes, llevaron al niño a bautizarse. Y después del bautismo, el niño comenzó a sanarse y desapareció toda huella de mongolismo. Y hoy este muchacho está muy bien. El Señor lo sanó a través del bautismo, porque en el bautismo también pasa Jesús. Él pasa a través de todos los sacramentos, en la confesión, en la Eucaristía, en el sacramento de los enfermos. Es siempre la gracia de Dios que pasa y Dios actúa. También Dios sana a través de los testimonios. Los testimonios son muy importantes para animar la fe de la gente, para que pida sanación. Incluso yo tengo varios testimonios de gente que me han escrito que han recibido sanación leyendo mi librito Jesús está vivo. Tengo un folder de testimonios. Hace unos días recibí una carta de México de una señora que sufría de poliartritis evolutiva. Y eso es una enfermedad terrible, que se le tuercen las manos.
Y ella estaba leyendo en Jesús está vivo la sanación de María Teresa Galeano, que recibió sanación en Paraguay, que sufría mucho de poliartritis evolutiva y que en un retiro recibió sanación y ella publicó su testimonio, lo puso en el libro Jesús está vivo. Y la mujer en México leyendo eso dice que comenzó a sentir calor y que se sanó totalmente y me escribió hace una semana solamente. Fíjense, el poder de los testimonios. Por eso Jesús dice, ustedes serán mis testigos. El testimonio es muy importante, es una parte importante en el ministerio de sanación. Jesús sana, pero no solamente para dar la salud física, sino para edificar la fe de su pueblo. Él mismo lo dice, para que los hombres sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, levántate y camina. Entonces ustedes, cuando tienen un niño enfermo o un amigo enfermo, no tienen que pedir permiso al arzobispo para orar por el enfermo, ¿verdad que no? Hay gente que no se atreve a orar, dicen yo no sé orar, pero ora con la oración de tu corazón lo que te viene. Y haz una oración con lo que te viene a la mente. Y tú verás, tú puedes tener la misma sorpresa que tuve yo el 18 de noviembre del 73, cuando vi por primera vez una sanación. Después ese ministerio de sanación se ha ido desarrollando. Ahora en los retiros, cuando hay mucha gente y oramos por sanación, siempre hay sanación. Siempre. Ya no es solamente un carisma, es un ministerio. Pero cuando oro por una persona en privado, no siempre hay sanación. Es un carisma que acompaña la evangelización. Son signos que dan credibilidad a la palabra de Dios que proclamamos y hacen crecer la fe. Asimismo, todos los milagros que hacía el Señor hacían crecer la fe de sus discípulos. Vemos, por ejemplo, que en las bodas de Caná, cuando Jesús cambió el agua en vino, dice San Juan, y Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Era su primer milagro en las bodas de Caná y ese signo hizo crecer la fe de sus discípulos. Y cuando Jesús hace algo, lo hace en abundancia. Es interesante notar que Jesús es todopoderoso, no está limitado como nosotros. Hay un sacerdote que me decía un día, yo aceptaría creer en las sanaciones si ustedes me hablaran de 2 o 3 sanaciones, pero ya los carismáticos hablan de docenas y docenas de sanaciones, ya yo no creo nada, porque están exagerando. Yo le dije, pero es que tú no conoces a Jesús. Cuando Jesús hace algo, lo hace en abundancia, eso es la señal de su paso. Cuando cambió el agua en vino, eran 6 tinajas de agua, cada una tenía 100 litros de vino, y cambió el agua en vino, 600 litros de vino bueno para terminar una boda, ¿verdad? Que era abundante, era mucho. Esa es la marca del paso de Jesús, la abundancia. Cuando la pesca milagrosa, había tantos peces que por poco se iban a romper las redes. Y yo le contaba el otro día a algunos de ustedes que cuando la multiplicación de los panes, 5 panes y 2 peces, Jesús lo bendijo, mandó a sentar la gente, había 5,000 personas, y todo el mundo comió a saciedad y sobraba pan. Y Jesús mandó a los apóstoles a recoger los pedazos de pan que sobraban. Y fueron los 12 apóstoles con su pequeña canasta a recoger los pedazos de pan. Y llenaron 12 canastas de pan. Y dicen que la Virgen María
tuvo que comer pudín de pan durante 3 meses por el pan que sobraba. Y le dijo a Jesús, cuando tú hagas un gran milagro, toma tu medida. Pero él no puede tomar su medida porque él es infinito, no tiene medida. Lo que hace, lo hace con abundancia. Y ahora Jesús está sanando enfermos por docenas. ¿Por qué vamos a limitarlo? Son signos de su paso. Él es abundante. Nos da su espíritu con abundancia. Todo lo que hace, lo hace con abundancia. Él es infinito. Y el ministerio de sanación es algo muy importante para acompañar la evangelización. Y los médicos a veces están muy contentos y otras veces se molestan porque pierden clientes. Eso pasa a veces. Yo me recuerdo que la primera vez en mi vida que vi la sanación de un paralítico era en la Universidad Laval, en Quebec. En el 74 teníamos un congreso carismático nacional y estaban los grupos divididos. A mí me tocaba dar una conferencia en un salón grande sobre la fe, la sanación y los milagros. Y yo di mi conferencia en un salón grande de la universidad, pero antes de comenzar mi conferencia, yo vi que las puertas del salón estaban abiertas y la gente pasaba en el pasillo y hablaba mucho y molestaba. Y me quedaban 2 o 3 minutos antes de comenzar y discretamente yo salí para ir a cerrar las puertas. Y en el pasillo había una señora que estaba en silla de rueda. Se llamaba Pierrette Lacroix. Ella estaba en silla de rueda. Había tenido un accidente de automóvil con fracturas múltiples y tenía 4 años y medio sin caminar. Y los médicos le habían tenido que quitar las rótulas de las 2 rodillas y no podía caminar. Ella estaba ahí en la silla de ruedas. Yo antes de cerrar la puerta le dije, ¿y por qué usted no entra? Vamos a orar por los enfermos. Ella dijo, yo quisiera entrar, pero me dicen que ya no cabe más gente. Le dije, yo voy a empujar la silla y la voy a dejar atrás, no va a molestar a nadie. Y la entré y cerré la puerta. Me fui a dar mi conferencia. Y luego levantó la mano un médico. Y él dijo, yo soy cristiano, pero soy médico. Y yo opino que antes de dar testimonio de una sanación, deberíamos hacer como en Lourdes, con un equipo de médicos, verificar con seriedad la sanación. Porque yo había dado testimonio de mi sanación y otra también. Y yo le dije al médico, bueno, usted lo puede hacer. Pero cuando uno está muy enfermo, como yo estaba, y después se siente sano, no tiene ganas de esperar la opinión de todos los médicos para dar gracias a Dios. Y él siguió diciendo, sí, pero hay que ser prudente, y comenzó a discutir. Y él estaba echando un frío sobre la asamblea, contradecía un poco lo que yo había dicho en mi conferencia. Y mientras él estaba discutiendo y hablando de prudencia y tener cuidado para no exagerar, la mujer que yo había entrado desde el pasillo y que no caminaba, se puso de pie y comenzó a caminar. Nadie oraba por ella. Y ella comenzó a caminar. Y los que la habían llevado, eran como 30 que habían venido de la ciudad de ella, estaban asombrados y algunos lloraban. Y ella caminaba y subió al micrófono donde yo estaba. Y yo no la conocía. Pregunté si alguien conocía a esa señora, que yo no quería que nadie me hiciera trampa ahí. Y levantaron la mano y dijeron que sí, muchos la conocían y no caminaba. Y ella nos dio su testimonio. Nos contó que tenía 4 años y medio sin caminar y que durante la discusión del médico ella había sentido un impulso grande a levantarse y se levantó y se puso a caminar. Nadie había orado por ella,
Pero el Señor como que dijo, si el padre Emiliano no puede convencer al médico, lo voy a convencer yo. Y ella se levantó y se puso a caminar. Y dio un testimonio bonito, llorando de alegría. Y cuando ella terminó, yo tomé el micrófono y le dije al médico, señor doctor, ¿cree usted que sería mejor esperar la opinión de los médicos o si podemos dar gracias a Dios ahora? Y la gente comenzó a aplaudir. Y el médico se tiró de rodillas, se asustó y dijo, oren por mí. Él sufría del corazón. Él sufría del corazón y se asustó. Pero yo le di gracias a Dios, era la primera vez en mi vida que veía la sanación de un paralítico. Y esa mujer se sanó no durante la oración, sino que era un signo que acompañaba la palabra que habíamos proclamado. He visto que eso sucede a veces. Estábamos predicando en Colombia en el mes de enero. Y yo daba la conferencia sobre los signos que acompañan la evangelización. Y la conferencia iba más o menos, no había terminado, pero iba avanzando. Cuando se levantó una señorita y comenzó a hablar, y yo pensaba que era una muchacha que estaba nerviosa, no sabía qué. Y la gente se levantó y ella decía, yo veo, era ciega. Ella era una muchacha de 17 años que estaba ciega y estaba diciendo yo veo y subió y vino a dar su testimonio que durante la conferencia su fe había crecido y el Señor le sanó los ojos. Fue un testimonio hermoso para confirmar la palabra de Dios. Así que yo no quiero que ustedes digan yo no voy a orar por los enfermos porque no estoy predicando, no. Es un ministerio que pueden hacer todos, pero con preferencia yo veo que acompaña el anuncio de la palabra de Dios. Tanto que si voy a un sitio y no puedo predicar y me piden orar por los enfermos, yo digo, bueno, denme siquiera unos minutos para decir a la gente que Jesús sana antes de orar. Yo me recuerdo que cuando era párroco de Sánchez, Monseñor Polanco me invitó para ir a la Basílica de Higüey durante la novena de la Altagracia. Él quería una noche de oración por los enfermos, una misa de sanación. Yo salí de Sánchez en automóvil para ir a Higüey, 7 horas. En carro para ir a Higüey. Y llegué a la Basílica de Higüey para la misa. Y Monseñor Polanco, que es muy amigo mío, me recibió bien. Y él presidió la misa. Y predicó en la homilía. Y habló del valor del sufrimiento. Fue el tema de la homilía. El valor del sufrimiento. Y después de la comunión, me dijo, ahora usted va a hacer la oración por los enfermos. Le dije, pero Monseñor, usted habló tan bonito del sufrimiento que nadie se quiere sanar. Le dije, si usted quiere que alguien se sane, déme siquiera 10 minutos para decir también que Jesús sana. Y él me dijo, bueno, hable si usted quiere. Y yo tomé el micrófono y di una homilía para decir a la gente que el sufrimiento tiene mucho valor, pero también la sanación tiene valor para hacer crecer la fe. Y le conté mi sanación a esa gente, le di algunos testimonios y después oré por los enfermos y ya todo iba bien. Pero orar después del valor del sufrimiento, ¿quién se va a sanar? Nadie. Porque la gente había encontrado eso tan bonito, el valor del sufrimiento, que dice, yo no voy a sanarme, ¿verdad? Ese ministerio de sanación supone que hay testimonios. Y por eso es que el Evangelio, si ustedes lo leen atentamente, especialmente el Evangelio según San Marcos, vemos muchos testimonios de sanación, muchos testimonios de personas que fueron liberadas de opresión diabólica,
incluso de muertos que resucitan. Y no hay método, no hay técnica en el ministerio de sanación. Lo que hay es orar con fe. La oración de sanación más hermosa que hay en el Evangelio es una oración de pocas palabras. El ciego de Jericó que decía: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él no comenzó con una oración muy complicada. Era un grito del corazón: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él dijo: Señor, que yo vea. Y Jesús dijo: ve, tu fe te ha sanado. Fíjense qué sencilla esa oración. A veces hay gente que cree que hay que hablar mucho tiempo, orar mucho tiempo para conseguir sanación. No, es un grito del corazón y Jesús sana si Él quiere. Y si Él cree que no le conviene al enfermo sanarse hoy, no lo sana. Porque a veces el Señor quiere darle algo mejor al enfermo. Le quiere dar la sanación definitiva, que es la vida eterna, donde no hay más dolor, donde no hay más sufrimiento. La sanación definitiva es la vida eterna. Pero siempre le digo que el problema es que todo el mundo quiere ir al cielo y nadie quiere morir. Es un problema. A veces el Señor le da la sanación definitiva al enfermo. Yo estaba orando por un enfermo con Evaristo Guzmán. Era un viejo que debía tener como 85 años. Estaba muy enfermo y la familia nos pidió ir a orar por él. Y mientras estábamos orando, pidiendo al Señor que lo sanara, Evaristo tuvo una imagen mental. Son imágenes que vienen al espíritu de uno a veces, como para presentarnos algo. Y Evaristo durante la oración vio un coco de agua, una mata de coco, y había un coco muy seco en la mata. Y el Señor le habló el corazón y le dijo: ¿qué le pasa al coco seco? Y Evaristo dijo: bueno, se cae. Y el Señor le dijo: bueno, deja que se caiga. Deja que se caiga. Estábamos orando por la sanación del viejo, tenía 82 años. Hay que permitir que el Señor se lo lleve al cielo. Pero es curioso como cuando Jesús sanó a Miriam, la prostituta de quien le hablé, había al mismo tiempo en Nagua una señora muy buena, que había trabajado mucho en la pastoral, en la parroquia, una catequista, y ella sufría del cáncer. Y nosotros todos la queríamos mucho, esa señora tan entregada al apostolado, y oramos muchos por ella. Incluso celebramos misa en su casa por su sanación. Y en los mismos días, el Señor la vino a buscar y sanó a Miriam. Y yo pensaba: ¿y por qué no sanó esa madre de familia tan buena? ¿Y por qué no se llevó la prostituta? Como que uno no entiende, ¿verdad? Pero después yo entendí que el Señor es igual que nosotros. Cuando vamos a una hortaliza a buscar flores, nos llevamos a casa la más bonita. La llevamos a casa. Y el Señor se llevó la mamá, que era la flor más bonita, y la otra, la prostituta, todavía no estaba bien bonita para el cielo, la sanó, la transformó, y ahora vive su vida cristiana. Así que es bien misterioso. No podemos nosotros darle consejos al Señor. Pero es bueno que oremos con fe, sencillamente, con las palabras que nos vienen al corazón. No complicarnos la vida orando. Hay gente que cuando oran por un enfermo ponen tantas cosas que dan la impresión que el enfermo no se va a sanar, pero no es culpa mía, porque no es voluntad de Dios. Comienzan a orar y dicen: Señor, si es tu voluntad y si es que le conviene. Y ponen tantos sí, que ya uno sabe que no se va a sanar. Como quieren salvar su buena reputación, que si no se sana no es culpa mía. Eso no es una manera de orar.
Si un niño le pide un bizcocho a su mamá, no le va a decir, mamá, si es que me conviene y si no me va a hacer daño a mi colesterol, dame un pedazo de bizcocho. El niño dice, yo quiero un bizcocho, ¿verdad? No pone condición. Y así son nuestras oraciones sencillas con el Señor. Y Él es quien decide. Y a veces, en el ministerio de sanación, vemos cosas raras. A veces el Señor sana a uno y después se lo lleva por otra cosa. Así le pasó a un amigo de Miami, Carlos, que tenía un tumor canceroso en el cerebro. Carlos estaba casado, tenía 2 niñas y se enfermó de un tumor canceroso al cerebro que era tan fuerte que ya Carlos no caminaba. Ese tumor le había causado la ceguera, no veía y estaba casi muriéndose. Y su esposa lo llevó al Hyatt Hotel, donde teníamos un gran encuentro con misa de sanación. Y lo llevó en su silla de rueda. Carlos tenía 32 años de edad y ella 30, y lo llevó a la misa de sanación. Y después de la misa, Carlos comenzó a escuchar y le dijo a la esposa, yo estoy oyendo. Y en el curso de la semana comenzó a caminar. Y el Señor sanó poco a poco su tumor canceroso, de tal manera que Carlos recuperó la salud, ya iba bien, y se preparó para recibir el bautismo. No estaba bautizado. Él había nacido en Nicaragua y después se fueron a Estados Unidos y la familia no lo había bautizado. Después de su sanación, lo bautizó el sacerdote. Él se preparó para recibir la Santa Comunión, estaba muy feliz. Después recibieron la bendición de su matrimonio y fue confirmado. Ellos vinieron de Miami los dos con las 2 niñas y Carlos dio su testimonio delante de la multitud ahí. Fue bien bonito su testimonio. Y al año siguiente yo estaba predicando en Miami y vi a la esposa vestida de negro. Y le dije cuando la saludé, pero tú tienes luto, ¿qué te pasa? Ella dijo, usted no sabe que mi esposo acaba de morir. Tenía unas semanas. Carlos tuvo un malestar en el estómago, una bagatela, pero fue a la clínica en Miami. Le dieron un medicamento demasiado fuerte para su corazón y el Señor se lo llevó. Fíjense. Uno dice, pero ¿por qué el Señor lo sana y después lo viene a buscar? El Señor lo sanó para preparar su eternidad. Se sanó físicamente, se bautizó, hizo la primera comunión, se casó por la iglesia, dio testimonio, el Señor se lo llevó después. Es importante saber que la vida es corta. El Señor nos puede sanar, pero no quiere decir que no vamos a morir. ¿De qué le hubiera servido a Carlos sanarse físicamente si no se hubiese sanado espiritualmente? Así es el plan de Dios. El Señor puede sanarnos, pero habitualmente no cambia la fecha de nuestra muerte. Dice que el día de nuestra muerte está escrito en el libro de la vida. Y eso se ve a menudo, personas que reciben sanación, pero después mueren de otra cosa. Y lo seguro es que nosotros todos vamos a morir. Si hay uno aquí que cree que no va a morir, yo le paso el micrófono para que nos dé su receta. Es importante que lo pensemos. Está muy bien que pidamos una sanación física, pero pensemos más que todo en la sanación espiritual, la sanación del alma, porque la sanación física es por un tiempo y la sanación espiritual es por la vida eterna, la vida que no se acaba. Bueno, hermanos, el Ministerio de Sanación nos obliga a servir. Dense cuenta que el Señor no le va a dar a usted el carisma de sanación para que usted se sane personalmente, sino
para ponerlo al servicio de los otros. Yo me recuerdo que estaba predicando en Suiza, en Sion, en la iglesia del Corazón de Jesús. Y había una señora, la señora Helen Vasco, que estaba ahí en silla de ruedas, que tenía un cáncer generalizado, muy enferma, no podía casi moverse sola. Y yo, ese día, era en invierno, en Suiza hace frío, tenía un catarro terrible. Tuve dificultad para dar la homilía por el catarro que tenía. Y cuando oré por los enfermos después de la comunión, se sanó Elena. Y yo me quedé con mi catarro. Y ella comenzó a sanarse después de la misa. Y al mes su cáncer había desaparecido. Y sigue sana. Yo la vi en la ciudad de Nîmes, en Francia, en el mes de julio pasado. Ella dio testimonio delante de toda la asamblea que no tiene huella de cáncer. Yo digo, qué barbaridad. Yo oro por los enfermos. Jesús sana un cáncer generalizado y a mí me dejó con mi catarro. Así que el ministerio de sanación no es para nosotros, es para servir a los demás. Y a veces cansa mucho. Ustedes todos, yo sé que quieren tener compasión por los enfermos, pero prepárense, porque ese ministerio nos obliga a trabajar, a servir. Donde quiera. Un día yo volvía de Paraguay, cansado. Habíamos tenido retiros en Asunción, en el país. Y la última noche tuvimos una misa de sanación que pasó por la televisión nacional. Estábamos en el patio del seminario mayor en Asunción y la televisión pasó todo, lo de la misa de sanación, los testimonios, el ministerio de sanación. Bien, y fue muy bendecida la misa. Al otro día, yo tomé el avión para volver a Miami. Y una azafata, cuando me vio, me dijo, padre, venga a sentarse en primera clase. Le dije, no, yo tengo un boleto de segunda clase. Ella me dijo, no, tenemos un sitio para usted en primera clase. Yo la encontré muy amable. Fui y me senté en primera clase. Después que despegó el avión, vi al copiloto que estaba sentado ahí, se levantó y fue a sentarse al lado mío. Me dijo, padre, ayer yo vi la misa de sanación por televisión y el abogado que dejó sus 2 muletas es muy amigo mío, yo lo conozco hace años. Y cuando lo vi caminando sin muleta, me impresioné mucho. Y yo quería hablar con usted. Y yo quiero que usted haga una pequeña oración por mí también. Le dije, ¿cómo no? Comenzamos a hablar. Le hice una pequeña oración. Y después terminó confesándose. Yo le di la absolución y se fue. Copiloto. Y cuando se fue, se levantó el técnico y vino también. Y me dijo lo mismo. Me dijo, yo vi la misa por televisión anoche y yo quisiera que usted orara conmigo. Ay, Dios. Yo que pensaba descansarme en el viaje de avión, pero no se lo dije. Dije, bueno, ¿cómo no? Y oramos y se confesó. Y dando las gracias, pidió oración por su familia. Se levantó y al levantarse me dijo, padre, no queremos abusar de usted, pero las azafatas se mueren de ganas de orar con usted. Le dije que venga. Él me dijo, ellas no pueden sentarse en primera clase porque eso está en contra de la regla de la aviación. La azafata sentarse en primera clase. Le dije, entonces, ¿qué hago? Me dijo, bueno, si usted quiere venir a la cocina, están ahí que lo esperan. Y yo pasé de primera clase a la cocina de la niña. Ahí estaban las 5 azafatas. Entonces me dijeron que se querían confesar. Era la primera vez que yo confesaba a las azafatas en el avión. Salieron 4, me quedé con una y se confesó y otra. Se confesaron 4. Y la quinta dijo, yo no me voy a confesar, soy evangélica, pero yo quiero orar con usted. Le dije, ¿cómo no? Pero el viaje iba avanzando, yo me iba a Miami, no había manera de descansar. Yo dije, ese viaje se va a transformar en otro retiro.
Y por eso le digo a ustedes que ese ministerio de sanación es muy bueno para los enfermos, pero los que lo aceptan deben aceptar, servir, y a veces uno se cansa. Pero hay que pedir paciencia, ¿verdad? Y pedir humildad al Señor para nunca acaparar la gloria de Dios para nosotros, porque no somos nosotros quienes sanamos, es Jesús. Nosotros somos los burritos de Jesús, que llevan a Jesús en su entrada a Jerusalén. Así que yo les deseo a todos ustedes abrirse a ese ministerio y orar por sus enfermos, y no vayan a creer que para eso hay que tener algo especial. Nada más hay que tener compasión por los enfermos y orar por ellos. Y si usted ora por un enfermo y el enfermo no se sana, no se acompleje por eso. Yo al principio me daba apuro cuando oraba y no se sanaba nadie. Yo decía, voy a dejar eso. Pero ahora no, ahora yo digo, cuando voy a comenzar a orar, digo, Señor, yo voy a orar y tú vas a sanar. Y si no se sana nadie, yo no tengo la culpa, porque no soy yo que sano. Así me liberé de ese complejo, ¿verdad? Oramos y lo demás no nos toca a nosotros. Le toca a Jesús. Él puede sanar o no sanar. Él tiene su plan amoroso por nosotros. Y no hay técnica para orar, pero sí, muchas veces, yo en la oración me gusta pedir a Jesús por los méritos de su pasión. Porque eso está en la Biblia, en Isaías. El profeta dice, Él ha tomado sobre sí todas nuestras dolencias y por sus santas llagas somos curados. No es una fórmula mágica, es una palabra de fe. Creemos lo que dice la Biblia y le pedimos a Jesús por el poder de sus llagas gloriosas que sane a los enfermos, por los méritos de su pasión. Y el Señor actúa, y Él está vivo y presente, y Él sana por televisión, sana por radio, sana por teléfono, sana en la misa, sana en el sueño. Y con eso termino. Le cuento que una señora de Jarabacoa tenía una hija muy enferma, una hija de unos 20 años de edad, que sufría mucho del hígado. Y ella llevó a su hija a una clínica en la capital. Y para operar a la hija le pedían 5,000 pesos. Y la mamá no tenía ni 2,000. Volvió a Jarabacoa con la hija, con el deseo de tratar de reunir los 5,000 pesos que ya no tenía. Y nos dijo en testimonio delante de una multitud en el retiro que ella comenzó a orar por la hija mientras juntaba ese dinero, y que durante la noche tuvo un sueño, y en el sueño dice que había una misa de sanación en el patio de su casa, y dice que reconoció el celebrante que era el padre Emiliano, y en el sueño dice que se levantó y fue a buscar a su hija en el sueño para llevarla a la misa de sanación, y que hubo misa de sanación y después ella siguió durmiendo, y cuando se despertó en la mañana ella fue a contar el sueño a su hija, muy contenta, y la hija se dio cuenta que estaba sana, sanita, y sigue sana. El Señor la sanó durante el sueño de su mamá. Yo estaba durmiendo en mi cama aquí. Pero el Señor aprovechó la fe de la mamá y le dio un sueño, y la hija se sanó, no tiene que operarse. Es muy hermoso, ¿verdad que sí? ¿Cómo Dios puede sanar hasta durante los sueños? Por televisión, por radio, a través de la medicina, a través del descanso. Así que Jesús es la plenitud de la vida. Vamos a terminar haciendo una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias esta noche porque tú permites que nuestros ojos vean lo que
los reyes y los profetas hubieran querido ver y no lo han visto. Y tú nos dices, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven y los oídos que oyen lo que ustedes oyen, porque son muchos los reyes y los profetas que hubieran querido ver lo que ustedes ven y no lo han visto. Te damos gracias, Jesús, por darnos a todos este privilegio de ver las manifestaciones de tu amor en la iglesia de hoy. Te damos gracias por ayudarnos a creer que tú estás realmente presente, que tú estás vivo en medio de nosotros. Y esta noche te pedimos que bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas aquí presentes que padecen algún problema de enfermedad. Ayúdalos a recobrar la salud y haz que ellos también un día sean testigos de las maravillas de tu amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.